señores generales, reflexionen, pidan perdón. Estamos a tiempo de salvar un país y una institución. Mañana pueden ser ustedes mismos las víctimas de este odio, sus familiares, sus esposas, sus hijos. Oigan a ese pueblo que también son venezolanos y que también son nuestra razón de ser, no un partido político. No podemos seguir siendo el brazo armado de un partido político. Hay sobradas razones legales y constitucionales para intervenir. La ocupación, intromisión y violación de la soberanía nacional por parte de agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros en todos los ámbitos de la administración pública y militar. Esto no es una mentira. La conformación vergonzosa de frentes civiles armados de guerrilla urbana y rural en todo el territorio nacional, dispuestos a masacrar en defensa de un grupo político bajo la protección de autoridades legítimas, como hemos visto nuestros guardias nacionales, muchos de ellos cumpliendo órdenes abusivas y arbitrarias, protegiendo a colectivos y a grupos armados, cosa que no debemos tolerar, venga de donde venga. La destrucción sistemática de la identidad militar, de su naturaleza constitucional. Buenos días y bendiciones para toda Venezuela. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada Cantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Como militares institucionales, reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional, pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía. Que honre la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldine, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres, con poderes públicos independientes. Exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de nuestra Fuerza Armada. No sean la vergüenza de nuestras familias. Invitamos a toda Venezuela a ir a los cuarteles y a los comandos de policía para unirnos en esta gesta libertadora, que cada unidad despliegue en sus fachadas pancartas alusivas al 350 y reciban ordenada y pacíficamente a los ciudadanos de su localidad. Unidad donde se registre actividad hostil contra la población civil será considerada un objetivo militar. La unidad y su comandante. Y vamos contra ella con todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país. Venezuela, Dios está con nosotros. Y a partir de hoy, vive la libertad y muere la tiranía. Ahí están entonces las dos versiones, la de 2017 y la de 2014, el mismo Caguaripano. Las similitudes y las diferencias, ¿serán importantes o no? Rocío San Miguel me acompaña vía telefónica. Rocío, ya que escuchamos las dos, hay similitudes y hay otras que pueden subrayarse como diferencias. Me imagino que tendrá que haber debido también a la situación del país en ese entonces y ahora, ¿no? ¿Te parece importante? ¿Te parece importante esto? ¿Te parece importante subrayar las diferencias entre un mensaje y el otro? ¿Rocío San Miguel? ¿No está Rocío?
¿O sí la tengo? No está. Sebastiana. Entonces, Sebastiana Barraez me están diciendo. Sí, Sebastiana, ¿te parece importante subrayar las similitudes y diferencias de estos dos mensajes o no? Mira, lo que pasa es que creo que al escuchar los dos sonidos, pues uno encuentra que hay sin duda alguna una coherencia entre lo que en aquel momento planteaba Caguaripano y su grupo y lo que plantea en estos momentos. Porque, digamos que yo creo que la acción que Caguaripano está evidenciando ante el país es digamos, como un reflejo de lo que ocurre en el interior de la Fuerza Armada y de la insatisfacción que hay, de la molestia que hay. Es más, creo que el sonido lo que demuestra es que esperaban la acción o esperan la acción de otro grupo de comandos, de militares, de cuarteles que se pudieran sumar, porque es que en los cuarteles hay mucho ruido, Fernando. Eso es una de las cosas particulares que sucede en nuestra Fuerza Armada. A pesar de la camisa de fuerza que le han logrado poner en lo que a opinión se refiere, en lo que al control de las redes sociales, de los teléfonos, de las llamadas, de las comunicaciones, de las reuniones, le han impuesto a los militares de la Fuerza Armada, pues hay una situación, digamos, muy evidente de molestia, de reclamo, de rechazo a algunas de las acciones que hace la Fuerza Armada e incluso algunas omisiones. Eso es parte del reclamo que le hacen a la Fuerza Armada de que no debería pronunciarse políticamente o partidistamente en hechos como, por ejemplo, lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que a todas luces pues evidenciaba que se había violado la Constitución de la República al asumir el presidente de la República la potestad él de llamar sin consultar al pueblo a la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, completamente claro y completamente de acuerdo con esto. Ahora, podemos esperar, bueno, ya nos decían, ¿no? Déjame checar nada más la información aquí para no fallarle. De acuerdo a Peñalosa, que estaba hablando con él hace un rato, se habrían suscitado movimientos en otros lugares. Nosotros no tenemos confirmación independiente de esto, pero, bueno, por otro lado también hay colegas, no voy a dar las fuentes, que están reportando algo similar, que se habrían dado situaciones parecidas a las de Fuerte Paramacay en otros lugares, en Venezuela. ¿Vamos a ver esto replicado? ¿Te parece que vamos a escuchar más acerca de esto, Sebastiana? Yo tengo una certeza. Yo creo que aunque este haya sido un hecho que pareciera aislado a todas luces, estoy casi convencida que esto va a tener una reacción que no va a ser como la que ocurrió en el 2014, cuando también Caguaripano salió, o como ocurrió con el caso de los llamados golpes azul, de la operación Jericó y de otras tantas operaciones o acciones donde aparecían involucrados militares. Yo creo que esta acción en particular va a tener una respuesta y la va a tener porque sencillamente en la Fuerza Armada hay una situación en estos momentos de suma particularidad, tomando en consideración que el ejército, que normalmente, digamos, por sus características, es el componente más fuerte, es el componente de mayor importancia entre los componentes nuestros militares, pues ha sido precisamente donde han habido mayores pronunciamientos. En el país, para que lo sepan quienes nos están oyendo en estos momentos, en Venezuela hay cerca de 100 y pico de militares detenidos por razones de rebelión. Entre esos hay un grupo importante de oficiales del ejército, sobre todo oficiales de rangos medios y bajos. E igualmente hay un grupo importante de militares de la Guardia Nacional. Los militares de la aviación han sido, digamos, un número menor, pero fundamentalmente en los últimos meses la detención de oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional ha sido realmente asombrosa. Muchos de esos militares permanecen en las cárceles o en los anexos militares, pero hay otro grupo muy importante
que está en cárceles ordinarias, que fueron enviados a cárceles ordinarias. Esto significa que algo quebró a la Fuerza Armada en los últimos meses, que ha hecho que gran cantidad de oficiales hayan sido detenidos e incluso hayan sido develados conspiraciones internas, y parte de esos participantes o de esos integrantes de esos grupos que estaban conspirando al interior de la Fuerza Armada hayan sido detenidos y otros hayan logrado huir hacia países como Estados Unidos o Colombia, por ejemplo, incluso también hacia Panamá y República Dominicana. Interesante lo que me estás diciendo, pero aquí hay una pregunta que siempre me hago yo. Es decir, entiendo que haya oficiales de rango medio y de rango menor, como me lo estás diciendo tú, ¿no? Detenidos incluso por temas de rebelión, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con los altos mandos? Es decir, para que pudieran concretar un movimiento con cierta contundencia, por decirlo de alguna forma, tendría que ser primero muchos, es decir, una masa importante en rango medio y menor, o necesariamente contar con el apoyo de algún alto mando. Los altos mandos no se encuentran en la misma situación, o al menos hasta este momento no se siente que pudiera abrirse ese espacio de exigencia o de reproche en contra del régimen de Maduro. ¿No lo crees así? Mira, lo que pasa es que la fuerza, en los cuerpos de la Fuerza Armada, al menos en nuestra Fuerza Armada venezolana, no lo da precisamente el generalato, aun cuando haya participación de alguno de ellos. Y creo que el caso más evidente fue el del golpe del 11 de abril, donde hubo participación de generales, y ya vimos cuáles fueron los resultados de ese hecho. Normalmente, quienes tienen las armas y quienes portan las armas y pueden, digamos, ejercer alguna acción, pues sencillamente son los rangos medios y bajos. Pero te quiero comentar algo. Es que en este caso en particular, incluso en el día de hoy se esperaba la participación junto con el grupo de Caguaripano de 4 generales del ejército, que este grupo esperaba que salieran, que se pronunciaran, que sencillamente pues se sumaran a este proceso de insurrección. Pero hay un hecho significativo, es que en los últimos meses, los que han sido dados de baja, destituidos, renegados, e incluso quienes se han pronunciado, han sido oficiales de alta graduación. Y no solamente estoy hablando de generales de brigada, generales de división, sino incluso de mayores generales. Y muestra de eso es la reacción que hubo, por ejemplo, cuando el presidente de la República decide apresuradamente cambiar el alto mando militar mucho antes del tiempo que tenía estipulado hacerlo, que se tiene estipulado hacerlo. Y lo hizo sencillamente, entre otras cosas, porque 2 oficiales del alto mando militar ya habían manifestado al interior de la Fuerza Armada que tenían diferencias y que no compartían la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso es mucho decir, Fernando, en un país donde el alto mando militar es la élite, es la cúpula, es el poder militar. Ahí es donde está como la crema de lo que significa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy interesante que nos estés dando esa perspectiva, porque normalmente uno pensaría, obviamente, que mientras más alto el rango, pues más poder se tendría en cualquier acto de desobediencia o de rebelión en contra de un régimen. A ver si me ayuda la producción. Aquí hay un tema importante que quiero presentarle a nuestra audiencia. Nos vamos a la cuenta de Twitter de Vladimir Padrino López y a la de Ernesto Villegas. Hay un video que ha publicado Ernesto Villegas también. Entonces, si me ayudan por ahí con el tiempo, mientras voy adelantándoles aquí de lo que les estoy hablando, ¿no? Hay un comunicado, obviamente, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte, obviamente, de Vladimir Padrino López, en su Twitter, que lo publica el comunicado oficial de la FAM ante el ataque terrorista a la 41 Brigada Blindada del Ejército Bolivariano, dice Vladimir Padrino. Esto lo publica en su cuenta de Twitter en una serie de 3 tweets. El primero de ellos dice:
este tipo de asedios y ataques terroristas a cuarteles y bases militares por parte de mercenarios paramilitares contratados por factores de derecha, dice, ahí está, gracias JJ, ahí lo tiene usted, ¿no? Contratados por factores, en el segundo, continúa, de derecha, no podrán con la moral y determinación democrática y patriótica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 3. Recurren a delincuentes y rambitos, me imagino que haciendo referencia a la película de Rambo, de Sylvester Stallone, recurren a delincuentes y rambitos como acción de propaganda. Qué degradadas están las fuerzas de la antipatria y qué melladas sus armas, ¿no? Y después arriba viene un tuit de Ernesto Villegas que retuitea a Vladimir Padrino, en donde se encuentra Vladimir Padrino firmando ese mismo. JJ, gracias. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Esa es la firma del comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el momento en que Vladimir Padrino estaría firmando un comunicado sobre, dice, el derrotado ataque mercenario a Fuente Paramacay. Así lo califica el oficialismo, el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros le decimos que es una sublevación militar. Eso es lo que es. Ahí está el comunicado, en el mismo video presentado. Estos son las reacciones y bueno, pues interesante todavía no haber escuchado nada del presidente Nicolás Maduro. Rocío San Miguel sigue con nosotros, ya está de vuelta. Rocío, ¿qué interpretación le das tú? Primero, esta reacción tardía de Vladimir Padrino, ¿no? Y que Nicolás Maduro no sé, ¿estará o no estará? ¿Por qué no sabemos nada de él? ¿Qué interpretación le das tú a esto? Sí, Fernando, ya desde el momento en el que se dio el 2 de julio la designación del alto mando militar, vimos una puesta en escena que no era cómoda para el presidente, es decir, no parecía seguro en lo que era una parada militar rodeado de su seguridad civil. Luego, al día siguiente, cuando se designaron las autoridades de las 8 comandos de las regiones estratégicas de defensa integral, allí hubo una lectura importante. No apareció ni un solo civil invitado a ese acto y tampoco el presidente de la República. Sin duda, un país donde ocurre lo que hoy ha ocurrido y donde no aparece el presidente de la República, pero tampoco da declaraciones el ministro de la Defensa, sino por la vía de un comunicado, se crean conjeturas y se generan dudas. El sistema interno de la Fuerza Armada Nacional no es pacífico. Hay muchos grupos de poder, hay grupos de poder vinculados a distintos intereses. Claramente Venezuela tiene un mecanismo y un sistema de control militar. Dan cuenta de ello los 12 ministros militares presentes en el gabinete, dan cuenta de ello el 52% de gobernadores del país que provienen del mundo militar. Pero Maduro juega muy hábilmente con esta situación. Solamente en el mes de julio, para que notes esto, Maduro fue capaz de realizar 100 cambios militares y además fue capaz de remover toda la cúpula de las regiones estratégicas de defensa integral, apostando a dar incentivos de poder a este nuevo generalato y el almirantazgo. No estamos frente a la estructura militar del año 1992. En Venezuela tenemos que tomar en cuenta que en los últimos 7 años han ascendido 1.255 generales y almirantes. Es decir, estamos frente a la clásica pirámide con un vértice de pocos generales y almirantes, como son todas las Fuerzas Armadas en el mundo, sino frente a una cúspide de una pirámide invertida, donde hay un gran y amplio grueso de generalato y almirante que reciben enormes incentivos del poder. Y en este contexto debe entenderse la naturaleza de lo que viene operando en Venezuela y sin duda alguna los profundos riesgos que hay sobre la estabilidad de la institución Fuerza Armada Nacional. Hay un tema aquí que quiero también traer a la mesa, porque a lo mejor tú tienes las cifras, Rocío, yo no estoy tan seguro, pero hay que dejarlo claro. Hay muchos militares
que sí, han sido detenidos por rebelión, etcétera, pero hay otros más que se encuentran en el anonimato, en la clandestinidad. Es decir, que están, no han sido detenidos, pero están allá afuera, ¿no? Están allá afuera, algunos están en situación de retiro, otros están, si no prófugos, al menos en la clandestinidad, como lo quieras plantear, pero hay un grueso, vamos a decirlo así, de soporte que pudiera estar ahí afuera en las calles del país que no necesariamente estamos viendo, ¿no? Sí, yo creo que el proceso de depuración de la Fuerza Armada Nacional arranca en el año 2005. Allí ha habido varias etapas de racias internas, en donde la fórmula en un principio fue separarlos de los cargos, a quienes se llamaban institucionales, echar pintura roja sobre la Fuerza Armada Nacional para que se desmarcaran los llamados institucionales. Los métodos que ha utilizado Maduro son más feroces. Ha reformado los reglamentos de la Dirección de Contrainteligencia Militar para colocar en cada una de las unidades de la Fuerza Armada Nacional un comisario político que no rinde cuentas al superior de la unidad, sino directamente a la Dirección de Contrainteligencia Militar, que reporta cualquier posición institucional. Se ha acentuado el discurso político partidista, ya es abierto el pronunciamiento de bandos militares en defensa de la revolución y el de la edificación de un enemigo interno respecto de todo aquel que pueda ser considerado opositor. Es decir, Maduro ha avanzado en esa línea de radicalización, pero creo que también hay lecciones aprendidas dentro de la Fuerza Armada Nacional. El oficial, hombre, mujer de la Fuerza Armada Nacional, ha aprendido lecciones en estos últimos 15 años dentro de las formas que se desarrollan en la institución. Por eso es que este tipo de pronunciamientos no parecen a veces muy claros, porque este tipo de pronunciamientos se enmarcan en una línea de golpismo que una buena parte de la sociedad nacional rechaza, pero también la comunidad internacional. Allí tenemos que entender que el tamaño incluso de la cárcel de Ramo Verde permite un universo carcelario de 120 detenidos. Allí hay también un espacio para entender que no hay tantos militares presos como se dice por deserción o por golpes de Estado. Yo creo que sí, han apartado muchos, no dan la baja a muchos de estos que han sido apartados. Ha habido falsos positivos, como por ejemplo el del llamado golpe azul, donde se involucraron inicialmente a 3 generales, Machillán, Damillán, Hernández, solamente uno de ellos ha quedado detenido. Juegan con las delaciones de unos contra otros y está a la orden del día la experimentación de la búsqueda de poder tener control sobre el tema militar, que creo que es la gran preocupación. El asunto sin duda más peligroso y al que más le teme el presidente Maduro. Incluso, como te comentaba al inicio de nuestra conversación, la variable golpe de Estado en Venezuela ha sido puesto en la mesa para nuestros análisis a partir de los 2 últimos meses, después de 15 años en Venezuela. Es decir, nosotros no veíamos esta posibilidad en los años precedentes y esta variable nuevamente se coloca en la mesa de análisis porque los grupos de poder que existen al interno de la Fuerza Armada Nacional son de muy diversa naturaleza, atienden a distintos factores y claramente no hay un mecanismo de cohesión ni un tutelaje claro de algún individuo que pueda subrogarse el control total de la Fuerza Armada Nacional, ni siquiera el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, o el comandante estratégico operacional actual, Remigio Ceballos, sobre la institución. Interesante, muy interesante esta perspectiva. Además, hay que entenderla así. Esto que decía Rocío San Miguel es muy importante. El hecho de que el tema de golpe de Estado o la posibilidad de golpe de Estado no se había planteado con anterioridad, a pesar de cómo estaban las cosas, ¿no? Se viene a plantear ahora, es que aparece de nueva cuenta en la escena, mientras estamos viendo estos hechos y las cosas que hoy le estamos reportando,
pero no se había tomado en cuenta. Es un tema que también, desde la perspectiva de la comunidad internacional, que ha reaccionado en su mayoría en contra precisamente de la instalación de la constituyente, no es bien visto. No es un tema que se espere y que se desee, porque simplemente pues no se convierte en algo para aplaudir o democrático. Sin embargo, ahora ya el tema también está siendo analizado, el tema golpe de Estado. Y con estos acontecimientos, bueno, pues el tema cobra mucho más fuerza, el análisis y el tenerlo como una posibilidad es algo obligatorio para muchos analistas como Rocío San Miguel, ¿no? Y me imagino que para periodistas como Sebastián Abarráez. Voy a dejarlas un momento en descanso, a ambas, si me lo permiten, para presentarles, porque aquí continúa la duda para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, no hay duda de que está pasando algo en el lugar, de que está pasando algo en el fuerte para Macay. Eso es un hecho, algo está pasando ahí, ¿no? No, lo que hay duda es el tema de Juan Carlos Caguaripano. Ahí hay duda, del 2014 a 2017. Siempre la duda existe y es una obligación del periodista dudar de todo hasta tener pues los hechos concretos y que sustenten cualquiera de las cosas que se estén informando, reportando o presumiendo, ¿no? Hasta no poderlo concretar, es casi como una ciencia. A final de cuentas, no se tienen los hechos y hay que hacer las preguntas. Tuve la oportunidad de entrevistar precisamente a Caguaripano en 2014. Desde ahí, y como es mi costumbre, ¿no?, dudaba completamente de que pudiera o no tratarse de algo auténtico. Se lo pregunté de frente, él da sus razones y bueno, ahora sí que como dice el programa, saque usted sus conclusiones. Esto es lo que decía en 2014, ante mis cuestionamientos, Juan Carlos Caguaripano. Escuche usted. Bienvenido. La primera pregunta que le hago es, ¿cómo saber que no es usted un enviado del gobierno que busca con esto darle credibilidad a las denuncias de Nicolás Maduro sobre presuntos intentos de golpe de Estado y también justificar así el arresto de quien sospeche dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo saber que esto es auténtico? Bueno, muchas gracias, Fernando, por la oportunidad que nos está dando CNN. Y digo nos está dando porque yo sé que así como yo, hay muchos compañeros que también tienen el mismo sentimiento, ¿no? Y bueno, la oportunidad de ratificar ese mensaje de reflexión que ayer dimos al pueblo venezolano. Yo quiero aprovechar la oportunidad antes, Fernando, de aclarar que yo no elegí ser vocero de este mensaje y que me llevaron las circunstancias. Cuando uno ve la injusticia y ve la indiferencia, sobre todo de mis jefes militares, ante todos los eventos que están ocurriendo en el país, ante los abusos, ante los muertos, ante las torturas, ante los secuestros de Estado, entonces uno se ve en la obligación de asumir el rol histórico que Dios y que el país está poniendo en tus manos. Yo realmente no pretendo con esto ser ningún tipo de figura. Yo soy un simple oficial de la Guardia Nacional, humilde, sin mayores méritos que el de ser un venezolano, un latinoamericano, y un hijo de Dios con defectos y virtudes, pero con la firme convicción que podemos vivir en una Venezuela libre y mejor. Y por eso yo tomé la decisión de darle a la periodista Patricia Poleo, una periodista en la cual confío y sé que tiene ética profesional suficiente como para entregar en su... ¿Cuál es la garantía de que no es esto un plan precisamente de gobierno para poder justificar acciones hacia el interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo usted nos puede convencer o probar que es algo auténtico y que no es un tras bambalinas planeado con otra intención? Amigo Fernando, mire, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Yo tengo ya 10 años oponiéndome, viendo situaciones irregulares donde se ha desprestigiado la Fuerza Armada y oponiéndome a esto, pues incluso desde los lemas hasta las aberraciones en las que nos comprometen actualmente con los grupos terroristas urbanos que operan a favor del gobierno. Y esa posición que he tenido me ha llevado a estar en cargos que nadie desea, cargos en cárceles, en fronteras, en los sitios más remotos. Y aparte de eso, en el año 2008 se me acusó de una supuesta conspiración, estuve detenido ilegítimamente en la Dirección de Inteligencia Militar. Sí. Ya yo tengo todo un historial de rebeldía ante el gobierno, pues.
Y no ante el gobierno, ante las cosas que hace el gobierno, porque uno no se revela ante un gobierno, sino ante lo que hace mal. O sea que no sería nada nuevo, es decir, ya hay un historial que sustenta no es nada nuevo. De hecho, lo que ocurre hoy. Yo tengo 2 años de retardo en el grado, Fernando, y los retardos generalmente son por oficiales que cometen faltas, porque no tienen una conducta pegada a la norma. Y mi retardo, en mi hoja de retardo lo especifica. Dice que es porque soy amigo de otro capitán que se opuso también al régimen y porque estuve siendo investigado en la DIN por estos casos. O sea que realmente no tengo por qué mentirle al pueblo. Ahí está Juan Carlos Caguaripano hablando con un servidor para que vea la postura y las cuestionantes, obviamente, ¿no? No se puede creer todo lo que uno ve, que preguntar y ver si se convence con el sustento. Usted tendrá la última palabra en torno a esto. Voy con Sebastiana Barraez. Sebastián, aquí hay un tema, no he podido confirmar todavía, pero pareciera que hay mensajes en redes sociales de Caguaripano, y aunque no sea de Caguaripano, lo mencionaba Pérez, Carlos Pérez, ¿se llama? ¿Sí? Óscar Pérez, perdón. Óscar Pérez, el piloto, el anuncio de la presunta toma de Caracas, de la toma de Venezuela, no de Caracas, la toma de Venezuela, que había anunciado para este 7, es decir, para el día de mañana, lunes. Y de acuerdo a, si logro confirmar que esta información de redes es también de Caguaripano, estaría en la misma línea. ¿Alguna coincidencia o coordinación? ¿Tú qué piensas? Pues la verdad es que no pudiera decir exactamente qué es lo que habría ahí. No sé si realmente habría comunicación o hay comunicación entre el grupo de Caguaripano y otro grupo que pudieran estar, digamos, conspirando al interior de las Fuerzas Armadas o fuera de ellas. Lo que sí es evidente es que el grupo de Caguaripano actuó o venía actuando con militares, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. Y creo que el caso de este piloto Óscar Pérez pues responde más a una acción de tipo, digamos, con sectores más policiales del 676 y no precisamente con componentes de la Fuerza Armada. Por parte del Ministerio de Defensa. Hasta los momentos solo se reconoce. A ver, estamos... Ok, tengo a Sebastián, tengo a Rocío San Miguel también en la otra línea. Le hago la misma pregunta a Rocío San Miguel que le hice a Sebastián. ¿Coincidencia o comunicación? ¿Tú qué crees que sea esto, lo que escuchábamos del piloto Óscar Pérez, y ahora la posibilidad de que también por parte de Caguaripano se hable de la toma de Venezuela en la misma fecha, es decir, este próximo lunes, mañana? ¿Crees que es coincidencia o comunicación? Rocío San Miguel, ¿la tengo en la línea o no? ¿Me dicen? ¿Se cayó? Se nos ha caído la llamada. Bueno. Está bien, estamos tratando de establecer comunicación también con nuestra Osmari Hernández, que ya se encuentra en el lugar. En cualquier momento la tendremos en vivo. Estábamos hablando con Sebastiana Barraez, periodista especializada en estos temas. El hecho de que no veamos al presidente Nicolás Maduro, Sebastiana, ¿te dice algo? Sí, bueno, es que no solamente que me dice algo que no veamos al presidente Nicolás Maduro, que en tal caso no tendría él que ser la persona que saliera. Lo que me dice mucho es la respuesta tardía de las Fuerzas Armadas. Es el hecho de que quien primero da alguna respuesta sobre lo que estaba sucediendo en el Fuerte Paramacay sea un diputado, que el jefe del Comando Estratégico Operacional, el almirante Remigio Ceballos, pues apenas haya recitiado algunas cosas, pero no haya habido un pronunciamiento, digamos, de la persona que más fuerza debería tener en una operación de este tipo, netamente militar. Llama la atención también que no sea el Comando Estratégico Operacional, las redes, las ODI o la ADI quien se pronuncie, sino que quien sale con un video ante el país sea el Comandante General del Ejército. Es decir, aquí hay una cantidad de hechos en cadena que se han venido suscitando desde horas de la madrugada, que a uno le dice mucho, y dice que al gobierno por lo menos lo agarró
con gran sorpresa esta acción de tipo militar que no se esperaba. Y más aún, resulta curioso que un comunicado de la Fuerza Armada Nacional hable de que el fuerte lo tomaron unos delincuentes y unos paramilitares, que el ministro de la Defensa se esté refiriendo hace unos minutos al hecho de que los grupos antipatria o las fuerzas antipatria, como él las llama, hayan recurrido a delincuentes y rambitos como acción de propaganda, cuando la verdad es que uno no debería recibir, o al menos el país, la nación venezolana debería recibir una respuesta mucho más clara de qué fue lo que sucedió, cómo sucedieron los hechos y quiénes son realmente estas personas. Yo creo que la respuesta de la Fuerza Armada no puede limitarse a decir que son grupos de delincuentes y de un oficial desertor junto con países extranjeros o fuerzas aliadas extranjeras, sin indicar realmente qué es lo que sucede. Es decir, claro que a uno le resulta extraño y claro que lo que puede entender es que no hay una situación normal en el país, que por lo menos hasta ahorita pareciese ser que donde están tomando como algún respiro y se están dando algunas respuestas. En estos momentos hay mucha expectativa, sigue habiendo mucha curiosidad en el país, sigue habiendo mucha desinformación y algunas informaciones, como por ejemplo la que emite el propio ministro de Comunicación, para el cual parece ser importante sacar al ministro firmando un comunicado en lugar de decirle al país lo que sucede y dónde están las autoridades del país, pues a todas luces resulta extraño. Por lo menos nos resulta extraño a los venezolanos, que estamos acostumbrados a ver al presidente de la República cada 5 minutos en cadena nacional hablando de cualquier cosa que sucede en el país. Y por eso es que nos resulta extraño, por lo menos. Sí, claro, lo hemos visto hablando hasta de pajaritos, ¿no? Y digo, en una realidad, sin ningún afán más que de poner en contexto de las cosas que se han llegado a hablar en Televisión Nacional, de pajaritos, y en este momento no hay una explicación concreta de lo que ha ocurrido. A todas luces pareciera un acto de contención contra un acontecimiento que como decía Sebastiana, pues los agarra en descubierto, los agarra desprevenidos. Pero, oye, Sebastiana, esto sería, desde mi perspectiva, no sé si coincidas tú conmigo, me parece que esta sería la segunda vez que se muestra entonces una falta de capacidad de reacción enorme por parte del gobierno o de las Fuerzas Armadas para contener eventos de este tipo. Te estoy hablando de que lo de Óscar Pérez, y lo de Óscar Pérez es también auténtico, el tema del helicóptero sobrevolando y además disparando a instituciones gubernamentales y que no se haya detenido, que no se le haya seguido en el espacio aéreo, que vaya, todo lo que conlleva lo que se pudo haber hecho. Y esto, pues habla entonces de que hay una